un diccionario, repito, proponer de acuerdo a un diccionario secular dice que es tomar la determinación de seguir un curso en acción, ¿sí? O de acción. Por otro lado, mi amado, ¿sí? Para que podamos llegar a tomar una decisión en firme por algo, o queriéndolo extender un poquito, por alguien, cuando que sí, para poder tener, mi amado, esta determinación de meter por donde dicen, mire que hay muchos que dicen que de este por donde mete la cabeza quiere sacar también, ¿qué cosa? Quiere sacar los pies. Ahora, eso es bueno si lo que se busca es, mi amado hermano, algo mejor para mí. Pero si me encamino en aquello, me ensaño en aquello, sabiendo que voy a tener un mal final, wow, la cosa cambia radicalmente. ¿Por qué, mi amado? Porque al final de todo mi esfuerzo, en vez de recibir un precioso galardón, posiblemente podría recibir una tremenda decepción o fracaso. Y si algo Dios, mi amado, quiere posiblemente para nosotros, es que nuestras metas tengan un objetivo de bendición, no el contrario. Proponer en el corazón, mi amado, va sí, a tener en esta preciosa noche un énfasis muy, pero muy remarcado, que yo creo que le va a usted a ayudar a encaminarse de la mejor manera posible en toda área. Primero, obviamente, en su vida espiritual, en su matrimonio, en su hogar, en su trabajo, en lo que Dios a usted lo quiera usar. Mi amado, pero para poder proponer algo, como lo dijo, o como lo hizo Daniel. Daniel dijo en el versículo número 8, que propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, ¿qué fue lo que observó Daniel que él estimó necesario, que no se podía llevar a cabo tal o cual cosa en su vida? Mi amado, Daniel sabía a la perfección, ya llegado a Babilonia, que todo lo que allí se practicaba, todo lo que allí se podría, digamos, desarrollar, como su cultura, su religión, sus ideologías, la ciencia, bueno, entre muchas cosas. Llamado, Daniel sabía que allí habían muchos riesgos que un hebreo podría llegar a tomar. Pero también sabía que esos riesgos podían llevarlo a su ocaso, es decir, a su fracaso en su comunión con Dios, y también hacerle perder su identidad, como fue la enseñanza del domingo anterior. Ahora bien, quisiera tomarle el pulso a este pasaje bíblico para que usted y yo nos sincronicemos. La Biblia dice pues, Daniel puso o propuso en su corazón no contaminarse. Quiero hacer aquí un primer paréntesis. Propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué vio Daniel que dijo, esto me contamina? ¿Qué palpó Daniel que dijo, esto no me va a mí a ensuciar? Para poder entender, mi amado, en profundidad lo que Daniel puso en su corazón, es necesarísimo estudiar, mi amado, el término contaminar en el idioma hebreo. De hecho, apunte a aquellos que les gusta tomar cierto tipo de datos. Mi amado, el término contaminar en el hebreo, se lo puede, leer de dos formas, pero a la larga significa lo mismo. Puede ser leído como tesaén, o puede también ser leído como dice acá, lesaén, con L, lesaén. Repito, puede ser leído como tesaén con T o lesaén con L y Z en la parte final, ¿no? Lesaén o tesaén. Pero, ¿qué encierra este término hebreo, tesaén o lesaén? Que implica de que Daniel haya propuesto, se haya determinado no seguir el ritmo del estilo de la vida de los babilonios en algo muy particular que la Biblia lo va a también a mencionar más adelante. ¿Qué fue lo que dijo Daniel? Esto yo no lo voy a permitir. ¿Y por qué? Primer punto, él dijo,
aquí en Babilonia, en esta gran oferta que se me da de participar de la corte del rey, de entre los muchos que han sido llamados para poder ponerse al servicio de la corte del rey, es una bendición, pero también es un gran riesgo. ¿Y qué riesgo fue el que vio Daniel? El poder contaminarse haciendo la función que, en este caso, Nabucodonosor le ordenaría a su mayordomo para ponerlos al nivel de las necesidades babilónicas. Y entre esas, diríamos así, demandas, estaba la comida. La comida. Ahora, antes de entrar en esto, mi amado, ¿qué significa Tesaén o Lesaén? Apunte, porque esto, mi amado, usted lo va a entender muy, pero muy ampliamente cuando lea el significado en el hebreo. Mi amado, el término Tesaén significa, en español tal cual, contaminar, pero en el hebreo es contaminar, infectar, polucionar, ennegrecer, ensuciar y aún teñirse de otro color. Mira, mi amado, qué gran gama de palabras si se utilizan en el término Tesaén en el idioma original. Repito, si significa no solo contaminar, sino infectar, polucionar, ennegrecer, ensuciar y aún teñirse de otro color. Es decir, que cuando Daniel dijo, sí, a su, digamos así, a su capataz, por quererlo ver de esa forma, le dijo, no me quiero contaminar, ¿sí? Él estaba pensando en esto. Yo no me quiero, como los significados, no me quiero infectar, no me quiero polucionar, no me quiero ennegrecer, no me quiero ensuciar y no quiero, por decirlo de alguna forma, para tomar la definición, no quiero cambiar de color. ¿Por qué decidió esto Daniel? ¿Por qué él vio que lo que el rey proponía lo podía ensuciar, cambiar de color, empañarse, utilizando ya otros sinónimos, infectarse? Me encantó este término, infectar. ¿Cómo así Daniel estableció todo esto? Todo, mi amado, sí se originó a consecuencia de la comida que se le habría de proporcionar. Comida y bebida. A raíz de la comida y de la bebida que los babilonios le ofrecerían a Daniel, él lo vio como un factor de peligro para su integridad, no solamente física, sino la que todavía más sobresale, la integridad espiritual. ¿Qué ocurrió, mi amado? Bueno, para poner, mi amado, a prueba la propuesta del corazón de Daniel, es necesario, mi amado, tomar algunos factores. Primer punto, ¿cómo Daniel llegó a establecer que esto o lo otro lo podía contaminar? Sí, es una buena pregunta el texto. ¿Cómo Daniel, de la noche a la mañana dijo, uy, esto que voy a comer me contamina? Si Daniel comía, por decirlo en términos tradicionales, él desayunaba, almorzaba y merendaba todos los días. Si tenía por ahí oportunidad de picar algo, como dicen, entre comida, también comía. Pero, ¿por qué ahora la tradicional comida, si la vio él como un factor de riesgo de contaminación, de infección y de ennegrecimiento de su vida? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Bueno, para poder determinar esto, es necesario, como le dije, tener muy presente ciertos factores. ¿Y cuál es el primer factor, mi querido hermano? Saber de parte de Dios qué es lo que me puede ensuciar. Si bien es cierto, comer es un hábito normal, en el caso propio de Daniel, mi amado, el hacerlo, obviamente considerando que ese alimento será saludable para mí, no tendría ningún tipo de riesgo ni factor. Es como decir, hermano, es como vestirse. Vestirse es algo común, es algo tradicional, es algo cotidiano.
Y cualquiera diría, yo no creo que esto me vaya a contaminar, así como la comida. Pero Daniel dijo, no, la comida de los babilonios es distinta a la comida tradicional que yo siempre he preferido, sí, por el cual quisiera, diríamos así, nutrirme. Pero ¿qué fue lo que vio? Amado, para poder discernir hay que primeramente eso, entender qué es lo que vio Daniel. En Levítico capítulo 11, aquí vamos a comenzar, mi amado, a hilar fino en la enseñanza. En Levítico capítulo 11, versículo número 2, ¿sí? Acompáñeme por favor, ¿sí? En Levítico capítulo 11, versículo número 2, ¿qué nos dice, mi amado, en ese precioso y poderoso texto el Señor? ¿Lo tiene, mi querido hermano? Amén. Sí. ¿Qué dice el Señor allí? Verso número 2, Levítico 11, verso número 2. Dijo el Señor, hablad, dijo Moisés, obviamente instruido por Dios. Dice, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Ojo con esta declaración de Dios. Ahora, para poder discernir algo, primer punto, mi amado, yo tengo que saber, sí, y tengo que entrever cuál es, mi amado, sí, la diferencia entre lo que me contamina o no, bíblicamente hablando. Claro, estoy, mi amado, tratando este tema bajo el marco estricto de la ley, porque Daniel no vivía bajo la gracia, Daniel vivía bajo el canon de la ley. Para él, mi amado, la ley era letra muerta, es decir, era como letra escrita en piedra. Si la Biblia decía en el sentido literal, pues no, arráncate un ojo, pues la gente se arrancaba los ojos, ¿no? Entonces, la ley era la ley y punto. No había forma de darle vuelta al asunto o interpretación adicional. Era lo que la palabra decía. Pero para que alguien aprenda a discernir esto, ojo, a discernir, ¿vale? Debe de tener bien en claro o bien en firme en su corazón de que debe tener la capacidad, ojo, la capacidad de saber diferenciar entre lo que es conveniente para mí y lo que no lo es. Aquí es donde mucho pueblo claudica. Aquí es donde mucho pueblo tropieza. Porque no saben diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y por qué se ha hecho tan duro este discernimiento? Porque hoy por hoy, mi amado, estas cosas están muy bien, diríamos, camufladas. Están muy bien revestidas, diríamos, de un color aceptable, suponiendo alegóricamente de que lo malo sea negro y lo bueno sea blanco. Mi amado, el mundo ha disfrazado tan bien lo negro que lo presenta como blanco. Y claro, si usted ve un color blanco, estoy simplemente siendo alegórico, ¿usted qué dirá? Eso es bueno, porque lo ve superficialmente de un tono, sí, diríamos, bueno. Solo estoy haciendo aquí la alegoría, ¿no? Para la ilustración. Mi amado, pero para Daniel, su capacidad de poder discernir lo llevó a meditar y lo llevó a tomar una determinación. ¿Qué cosa? Si ver en la comida de los babilonios algo que lo podía ensuciar. Insisto, mi amado, muchos, mira que le he mencionado y creo que, y esto lo quiero remarcar muy bien en esta noche, he remarcado la parte de que Daniel tenía como prioridad de estilo de vida religiosa el canon de la ley. El canon de la ley. Para él era la ley y los profetas eran su manual de vida. Y Dios había dicho en su palabra en Levítico capítulo 11, verso número 2, que el pueblo tenía, si volvemos al texto de Levítico 11:2, mi amado, los hijos de Israel, dice el Señor, díganles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay en la tierra. Para esto, mi amado, a mí me entró mucha curiosidad.
en el sentido de que, bueno, en la Biblia no tengo problema para reconocer qué animales Dios dijo, coman. Pero me nació una duda. ¿Qué animales comían los babilonios? Curioso, ¿verdad? ¿Qué comían los babilonios, mi amado? Bueno, y hurgando un poquito, mi amado, los babilonios tenían en su menú, por decirlo así, ¿no?, alimenticio, los siguientes tipos de comida. Ojo, la antigua cocina babilónica, sí, era rica y muy variada. Estoy leyendo lo que encontré. Incluían en su normal o habitual forma de alimentarse carne de res, carne de ovejas, carne de cabras, cerdos, ciervos y diversidades de aves, así como huevos, pescados y mariscos en gran variedad, al igual que la carne de tortuga. Mira, yo sé y entiendo, mi amado, que si yo le doy esta lista hoy por hoy a usted y le dice, ¿y dónde está lo malo aquí? Hasta podría de pronto intercambiar criterios culinarios y alguien dijera, oye, la carne de tortuga es rica, es buena. ¿Qué decir del cerdo? ¡Qué rico que es! Mucho más si viene hornado o viene enfritada. Y si le acompaña esto en mi plato, en mi tierra, mote, papa, salsa de maní, usted dice, ay Señor, esto tiene que estar allá en el banquete, en las bodas del Cordero. Mi amado, repito lo que vengo trillando. Daniel vivía conforme al régimen de la ley. Y habían dos parámetros que Daniel tuvo que considerar para decir, no voy a comer lo que ustedes me van a servir. Uno de esos era este, Levítico 11. Usted va a encontrar, no voy a leer todo porque me tomaría mucho tiempo, usted encontrará en todo el capítulo 11 qué se tenía que comer de acuerdo, ojo, al menú que Dios aprobaba y qué es lo que no se tenía que comer. Pero sí voy a topar ciertos ejemplos. Volviendo a Levítico capítulo 11, por ejemplo, mi amado, dice el Señor, verso número 3, de entre los animales, todo lo que tiene pezuña hendida, es decir, que en sus patitas tienen sus uñas y tiene una rajadura, ¿sí? ¿Verdad? Usted se ha visto que bueno, no sé si ha visto a las vacas en las pezuñas que tienen. Ellos tienen, sí, hendiduras en medio de sus dedos o de sus uñas. Dice allí la escritura, de entre los animales, todo el que tiene, dice aquí, pezuña hendida, sí, pero que también rumía. ¿A qué se refiere el rumiar? ¿A qué cosa? A comer hierbas. Sí, hierbas, y hacer allí la masticada, ¿verdad? Constante. Esto los tienen aquí en el bolo alimenticio, sobre todo las reses. Entonces, la Biblia dice, si tiene pezuña hendida y si tiene la característica de rumiar, dice el texto, versículo número 3, esto comeréis. Es decir, todo animal que tenga estas dos características, era llamado menú del día. Por otro lado, también dice el Señor, pero los que rumían, dice, o que tienen pezuña hendida, no comeréis estos. Y va la exclusión. Camello, porque rumía pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis, y va ahí el punto. No solo que no lo coma, sino que lo tendréis por inmundo, no al animal, sino ¿a qué cosa? Al degustar su carne como alimento. Porque el animal como tal, de acuerdo a la creación bíblica, Dios lo creó y lo que Dios creó era bueno. Pero no todo es bueno para comer, según el canon, mire que estoy remarcando esto, de la ley. Por otro lado, otro ejemplo, también dijo el Señor, el conejo. Qué rico, ¿cuánto ha comido conejo por acá? Han comido conejo, han comido cuy. ¿Sí han comido? Un paisano que no coma cuy no es paisano, pues. Dice allí, mi amado, también el conejo, dice así, porque rumía, pero no tiene
no tiene pezuñas, ¿sí? Lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, qué bueno que es, pero bíblicamente en la ley estaba excluido. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, es decir, no come hierba. ¿Por qué, mi amado? Sí, porque este más se alimenta de qué cosa, o de qué lo alimentamos nosotros, dicho de otra forma, de la baza, por lo general, ¿sí? Entonces, mi amado, dice aquí, lo tendréis también por inmundo. De la carne, verso 8, hasta aquí llego, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Insisto, ya sabe por qué. No porque los animales los sean inmundos, sino porque a la hora de ponerlos en el menú, son inmundos para los que desean comerlo. Solamente a la hora de comerlos. Dice, no lo hagan. ¿Qué trataba de Dios salvaguardar a través de esto? Que el pueblo de Israel se contamine respecto sobre todo de su salud. Yo desconozco a gran escala, siempre, mi amado, por eso me obligo a tratar de instruirme un poquito más leyendo, buscando. Sí, pero yo sí conozco a la perfección que comer demasiada carne de cerdo tiene un riesgo. Sí, no solo de colesterol, sino que nos puede contagiar, ¿sí? ¿De qué cosa? De un gusanito llamada triquina, ¿verdad? El cual es una ameba que se filtra por el torrente sanguíneo y puede llegar a dar al cerebro. Bueno, ¿qué es lo que buscaba Dios? Que su pueblo se guardara en su salud física. Y estos animales, por lo general, mi amado hermano, eran animales propensos a enfermar si se los utiliza para la comida, sí, a enfermar a quien lo degusta. Ahora, insisto, era un canon de la ley y como tal lo analizo, de la ley. Usted dirá aquí y ahora, hermano, ¿y si se puede comer? Ya lo veremos despuesito, deme un poquito de tiempo. Por otro lado, mi amado, estaba otro punto, otro factor, lo que era, mi amado, tomar de aquellos animales y ofrecerlos a sus ídolos. Segundo parámetro. Recuerde el primer parámetro que Daniel consideró. No lo puedo comer porque Dios ha dicho que es un animal inmundo. Segundo parámetro. Todo alimento, así sea carne de res, así sea lo que se podía comer, si estaba ofrecido a dioses paganos, también era considerado como algo que me puede contaminar. Pero no el vientre, sino la mente, mi estado de conciencia. Ahora, este punto en particular, mi querido hermano, si quisiera verlo también en la Escritura y para reforzarlo, verlo en el Nuevo Testamento, porque sí tenemos parámetros bíblicos para ello. Ven conmigo, por favor, acompáñeme a Hechos capítulo 21, verso 25. Pero en cuanto a los gentiles, es decir, nosotros, ¿sí?, que han creído, es decir, en Cristo como su Salvador, nosotros, dice allí, los apóstoles, les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, es decir, los aspectos de la ley. No la guarden, no están obligados a guardar la ley. Pero, eso sí, solamente que se abstengan de lo sacrificado o lo ofrecido. ¿A quiénes? A los ídolos. Y luego dirá junto a eso tres parámetros más. O de sangre, o de ahogado, o también de toda cosa que implique fornicación. Dos parámetros esenciales que Daniel tuvo a bien considerar para poder proponer en el corazón no contaminarse. Él dijo, aquí hay dos factores. Lo que ellos si comen, Dios no lo tiene en su lista. Y dos, así lo tenga Dios en su lista como comida, si lo han dedicado a algún ídolo, hasta por asuntos de conciencia, no lo voy a comer. Ahora, bien por Daniel, porque estaba viviendo
estrictamente bajo el rigor de la ley. Bien por él, mi amado. Pero por otro lado, aquí hay una gran lección para nosotros. Qué bueno es saber las Escrituras. ¿Para qué? Para poder discernir, para poder entender, y en función de lo que entiendo, en función de lo que en Dios he razonado, poder tomar poder tomar decisiones en la vida. Mucha gente, mi amado, se contamina cada día porque desconoce las Sagradas Escrituras, porque no sabe ver qué es lo que de Dios se requiere y qué es de lo que de Dios se prohíbe. Dios también tiene prohibiciones para la iglesia. Dios tiene prohibiciones, mi amado hermano, para su pueblo, porque Él sabe a la perfección que si incurrimos en esas, diríamos, demandas de que no se han de hacer y lo hacemos, terminan, mi amado hermano, y quiero utilizar el término inicial del significado o de la interpretación del hebreo, podríamos recaer en un tesaén o en un, que es igual, lesaén. ¿Qué significaba tesaén? Que es contaminar en hebreo. Podemos caer no solo en contaminación, sino en una infección, polución, ennegrecimiento, suciedad y hasta podernos cambiar de qué, teñir de color. Porque todo eso significa el término. Y es válida la pregunta para nosotros. ¿Sabes tú diferenciar entre lo santo y lo inmundo? ¿Sabemos, mi amado hermano, ver la diferencia entre lo que me conviene y lo que no me conviene? La Escritura, amado, me pone entre la espada y la pared cuando me dice lo siguiente. Acompáñame, por favor, porque dice el Señor en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 21 al 22, un parámetro, mi amado, que me puede dejar puertas abiertas si no sé discernir, si no sé entender o diferenciar las cosas. Por ejemplo, Tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5, verso 21 al 22, dice el Espíritu Santo: examinadlo todo. Ojo con este texto, quiero que leamos de manera muy coherente. Examinarlo todo no significa probarlo, sino analizarlo. Amén. Examinar, mi amado, es ver, considerar lo que ocurre, establecer su funcionamiento, ver cómo se desarrolla. Y cuando ya he podido darle todos estos vistazos, entonces tomar una decisión. Amén, mi amado. Eso implica examinar. Y Dios ha dicho, examinen todo. Mira la carta abierta que nos da. Es peligroso, porque hay mucha gente que podría solamente examinar cosas malas y se olvida de examinar las cosas beneficiosas. Hay mucha gente que dice, hermano, a la verdad yo quiero ver cómo es una discoteca. Nunca he entrado a ella, dirá alguien. A mí siempre me formaron en un hogar cristiano, siempre me inculcaron que eso es del diablo, eso es del diablo, esto es del diablo, el billar es del diablo, juegos de cartas es del diablo, todo es del diablo. Solo es de Dios, la iglesia, mi casa, mi trabajo, mi estudio y el resto es del diablo. Eso ya queriendo caer en un legalismo de extremo a extremo. Pero la Biblia me dice, examínalo todo. Ahora, yo debo de entender que para examinar, yo tengo que tener, mi amado, bases sólidas para poder ver las diferencias. No es lo mismo que yo lleve una moneda. ¿Cuántos de ustedes han ido donde un tasador de oro? ¿Cuántos de ustedes han evaluado si de pronto a la hora de empeñar lleva una cadena, una prenda de oro y él la analiza, la observa y lo primero que quiere garantizar él para poder darle algún beneficio a usted, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es?
saber si la cadenita, el anillo o lo que le haya llevado realmente es de qué, de este metal precioso. Lo examina, lo observa, lo ve. Y hasta hay soluciones químicas que logran hasta, ¿verdad?, comprobar o verificar si realmente eso tiene la propiedad que usted dice que tiene y por ende el valor. Pero claro, él sabe cómo es el oro. Él sabe, mi amado, sí, la composición de lo que usted lleva y cómo comprobar. La pregunta es, ¿sabemos cómo examinar las cosas? Tenemos la capacidad suficiente como para poder decir, esto, un ejemplo, no, esto es pecado, hermano. Y me dice, y yo digo, pero ¿por qué? Yo lo veo en un micrófono. No, esto es pecado por esto y por lo otro. Ah, yo no había visto eso. Pero esa persona tuvo la capacidad de poder llegar luego de la examinación, aún si luego de digamos, una ardua labor, poder llegar a una conclusión. Y pregunto, ¿tenemos la capacidad para discernir esto? Dos formas hay, espiritualmente hablando, dos formas para poder tener la capacidad de llegar a examinar. Solo dos, bíblicamente, solo dos. Venga conmigo y veamos cuáles son. Porque Daniel las tenía. Sí, claro que las tenía. Y ya la hemos visto de manera inicial, sabiendo de Daniel que él tenía, ¿qué cosa? Conocimiento de la ley para poder saber si era o no era admisible lo que se le pedía. ¿Cuál es el primer procedimiento que debo conocer? Reyes, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Verso 9. ¿Lo encontró, mi amado? Este es el primer método bíblico efectivo que te ayuda a ver la diferencia entre las cosas. Y dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y esto, subráyelo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera, llamado, diríamos, primer elemento de la ecuación. Llamado, Dios puede proveer al hombre a tener la capacidad de poder ver la diferencia entre lo uno y lo otro. Lo dice aquí el siervo. ¿Qué dice? Señor, dame un corazón que pueda entender. Estoy parafraseando, porque quiero evaluar a tu pueblo. Y quiero discernir, es decir, quiero ver la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué, mi amado? Porque habrán cosas que se presentan de manera tan camuflada que yo podría no solamente tragarme la carnada, sino también la caña de pescar y hasta el pescador y la canoa donde él viene. Y dar mi cabeza diciendo, él tiene la razón. Pero si tengo la capacidad de así, luego de investigar, decir, no, tú eres un mentiroso. Como escuché en algún momento de alguien, maestro, respecto de qué, de que tapó muy bien sus acciones de adulterio, tratando de vivir una vida de apariencias. Parecía cristiano al 100%, pero lo que era un Pinocho al 100%. Y le dijeron, maestro, ¿en qué momento te me paseaste con todo esto? ¡Qué bien lo manejaste! Nunca pude ver que una traición tú la estabas fraguando. Mi amado, Dios es quien puede dar este, mi amado, recurso, ¿sí?, que viene de lo alto. Por eso el Señor dice que si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios para poder obviamente tener esto. Y la Biblia dice, mi amado, da a tu siervo
Esto viene de Dios de primera mano. Da a tu siervo corazón que pueda entender para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Y de quién estamos hablando por el contexto? Del gran rey Salomón. Primer elemento de la ecuación. Primer elemento. Dios, mi amado, puede otorgar, obviamente, a quien se lo pide, a quien lo busca, a quien quiere de él, ¿sí?, su llenura. Dios puede proveer este asunto. ¿Qué cosa? Discernir para saber qué está bien para mí y qué está mal. No quisiera dar ejemplos porque no terminaría jamás, pero siempre tomo los más usuales o los más frecuentes. ¿Sí? ¿Cómo saber qué vida conviene para mí? Hablando de un matrimonio. ¿Cómo saber? Yo tengo en Dios que examinar. Tengo que examinar. ¿Qué decía el texto de Tesalonicenses que habíamos leído, mi amado? Queriéndole dar de pronto esa remarcación. Dice, examinadlo todo. Recuerda que examinar no es que pruebes todo, porque probando puedes pecar, pero examinándolo simplemente, mi amado, te alertas de las cosas. ¿No? Diría cualquiera, sírvete, y viene un trago ahí de alcohol. Y la Biblia no dice, tómatelo todo, no dice. Dice, examínalo. Esto huele a diluyente, de guachaca vivita. Y esto te metes al estómago. Sí, es bueno, te hace olvidar las penas. Y claro, yo podría ver y evaluar, digo, no, esto, solo si es por asuntos médicos puede ser que me lo llegue a tomar, pero no, esto desde ya, desde la presentación, yo ya saco, mi amado, mi conclusión. 2, veo los efectos. A ver, ¿quién lo toma? Mira, fulano lo toma. Mira a Marcelo, mi amado, que pasó a otra vida. Marcelo ayer murió, sí sabe de quién estoy hablando, ¿no? De Marcelito, el borrachito que pasaba todo. Le pegaron un tiro en la cabeza ayer. Amado hermano, yo digo, no solo evalúo la sustancia, sino que veo el efecto que tiene. Veo cómo el hombre se tambalea, cómo el hombre pierde la capacidad por el alcohol, ¿de qué? De razonar. Veo cómo se embrutece y cómo a través de esto su vida se expone a conflictos. Y yo digo, no, ya lo examiné todo, solo respecto de esto, y tengo una decisión. Conmigo el alcohol no va. Y propongo en el corazón no contaminarme con alcohol. ¿Ah? ¿Verdad? Cuando uno tiene estos elementos, ¿sí?, entonces uno puede proponer. Pero si no ha habido una tabla de valor, de juicio previo, ¿cómo poder determinarme algo que a la verdad ni siquiera entiendo? Le dije que habían 2 elementos en la ecuación para poder llegar a esa tabla de valor. La primera está, como lo hemos leído en el primer libro de los Reyes, capítulo número 3 al verso número 9. El segundo elemento está en Ezequiel capítulo 44, verso 23. Venga conmigo. Sí estamos aprendiendo, ¿verdad? Dios es grande, amado hermano. Insisto, Daniel consideró esto para poder proponer en el corazón. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque cuando él dijo, no voy a comer esto, como ya lo había analizado, como ya lo había procesado, ya lo había examinado bien, dijo, y mira, él mismo presenta no solo la problemática, sino que le presenta también la solución a su problema. Él dijo, no la carne, no la comida, no la bebida de los babilonios. Quiero lechuga, quiero hortaliza. Él presentó la alternativa. ¿Pero por qué? Porque lo evaluó, lo examinó y llegó a una conclusión.
Ezequiel capítulo 44, verso 23 dice: y enseñarán a mi pueblo. Esto ya le compete a quienes lideran, mi amado, congregaciones o iglesias. Pero no quiero irme tanto en la persona que lo hace, sino en qué utiliza esa persona, qué base utiliza para poder enseñar al pueblo. Dice: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ahora, ¿qué se utiliza para eso? Este precioso libro. Esto es lo que se enseña. Este libro, mi amado, te puede hacer docto para que tú puedas discernir. Si este libro no está en tu corazón, mi amado, mal estaría diciéndote de que le pidas a Dios que te dé la capacidad de discernimiento si no tienes de parte de Él mismo su palabra habitando en plenitud en tu vida. ¿Cómo está tu dedicación a la lectura? Y lo que es más importante, para mí más importante que la lectura de la Biblia, ¿sabe lo que es? Voy en el mismo orden. Y no digo que esto es de menos valor la oración, no he dicho nada. Lo más importante de la lectura de la Biblia es, mi amado hermano, el estudio de ella. Respecto de la Biblia. Mi amado, no leas la Biblia. ¿Cómo? Estúdiala. Hay una diferencia, hermano. Hay una diferencia entre leer matemáticas y estudiar las matemáticas. Hay una gran diferencia entre estudiar entre leer ciencias naturales y estudiar las ciencias naturales. El pueblo de Dios tiene que aprender a estudiar la Biblia. Todo mundo puede leerla. La gente, yo le puedo dar un texto bíblico allá afuera, un panfleto, un tratado, y le digo: lea, lea, lea. Y ellos sí lo leen, sí, amén, y lo botan. Sí, así de sencillo. Te lo reparten en el colectivo y cuando se va, se bajó el pasajero y el tratado quedó en el asiento. ¿Qué cambia al hombre? ¿Qué le hace entender al hombre? El estudio de la palabra. ¿Por qué venimos a este lugar? ¿Por qué? Mira, si tú quieres ciencia médica, acudes al hospital. Acudes al odontólogo, ellos tienen ciencia médica. Acudes a los especialistas, a Solca, ellos se especializan en cáncer. Amén. Si tú quieres educarte secularmente, ¿a dónde acudes? ¿A dónde acudes si quieres ciencias terrenales? Escuelas, colegios, universidades. Tenemos claro, creo, esto, ¿verdad? Pero si quieres conocer a Dios, acudes donde se proclama el santo y verdadero evangelio de la palabra de tu Dios. Amén. Cada cosa en su lugar. Pero como creyentes tenemos una responsabilidad. Yo debo de saber algo de medicina, algo de ciencias terrenas, pero por sobre todas las cosas, tener abundantemente la palabra de Dios en mi vida. Pablo lo dijo: examinadlo todo. Ojo, examinar es estudiar, analizar. Hay un proceso. Y luego del proceso, dice la Biblia, retened lo bueno. Yo puedo retener lo bueno del cardiólogo y lo malo desecharlo. Yo puedo retener lo bueno de las matemáticas y lo malo rechazarlo. Yo puedo inclusive retener lo bueno de otras sectas. Hay cosas en otras sectas que se practican que son muy buenas. Y puedo solamente, ¿qué cosa de ellas? Retener lo que beneficia, pero lo que no me beneficia, ¿qué más? ¿Cómo termina el texto de Tesalonicenses? Pero ¿qué cosa dice aparte de retener lo bueno que dice? Versículo 21 al 22 dice: si retener lo bueno, pero absteneos de toda especie de mal.
¿Por qué? Porque allá afuera hay una mezcla entre lo santo y lo profano. Allá afuera hay una mezcla entre lo limpio y lo inmundo. En este segundo elemento de la ecuación, decía Ezequiel capítulo número 44, versículo 23, quiero que le enseñen a mi pueblo. ¿Para qué quieren que le enseñen? Para que el pueblo pueda hacer la diferencia, puedan evaluar, puedan decir, esto estudié y este es el resultado. Enseñen a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán también a discernir entre lo limpio, mi amado, y lo que no es limpio. Ahora, hay algo curioso, mi amado, con el término discernir. A mí siempre me gusta ir como que sumándole un poquito a los textos que se encuentran así en la Biblia, mi amado. Sí, y entiendo que el término discernir, ¿sabes qué cosa es? Apunta, es saber diferenciar. Ojo, saber diferenciar. ¿Sí? Y en función de aquello tomar la decisión. Discernir es saber diferenciar, nada más, así de sencillo y práctico. ¿Sí? Usted, por ejemplo, puede recibir, a ver, aquí tengo un ejemplo, creo que me es válido. Si yo le digo a usted, ¿qué tengo en mis manos? Micrófonos. ¿Cuál de los dos es bueno? Dígame, ¿cuál de los dos es bueno? Escuche. Gloria a Dios, escuche. Gloria a Dios. ¿Cuál de los dos es bueno? ¿Cuál? ¿Cómo ver la diferencia? Examinándolo. Y lo primero que veo es, a ver, veamos. Ambos son de marca Shure. 2, modelo. Ambos son SB200. Ambos. Tercero, ambos tienen el mismo sonido. Son iguales. El que sabe, por decirlo así, va más allá. Ambos tienen, esto se llama bobina. Tienen la misma bobina. Y ambos tienen registro, ¿sí?, de fabricación. Determino, luego del examen, ambos merecen la pena ser comprados. Tomé una decisión en función de un análisis. Dios ha dicho, enséñales para que ellos puedan ver la diferencia. Pero cuando usted va al centro y compra un parlante, dice, y le regalamos un micrófono, dice, ¡ay, un micrófono! Sí, pero no vale ni para. ¿Es válida, mi amado, el análisis? ¿Es válido el examinar? Sí, es válido. Pero para poder evaluar, debo conocer lo que está delante de mí. ¿Conoces tu entorno? ¿Sabes lo que ocurre a tu alrededor? Y lo que es mejor, ¿puedes notar lo que es correcto y lo que no es correcto? Usted habla con un muchacho hoy por hoy y le dice, oye, tu amiga es lesbiana. Y dirá su hijo o su hija, ay mamá, déjala, es su preferencia. Si para ella está bien y punto. Tu amigo es homosexual, está bien, déjalo. El amor es libre.
¿Acaso, y es hasta bíblico, acaso Dios no dijo amaos los unos a los otros? Esta generación no ve la diferencia. Escudriña, por decirlo así, todo y a todo aprueba. Todo aprueba. Todo aprueba. Todo ve, claro, como ve que es algo común, como ve que es algo generalizado, piensa y cree, está regado, todos lo hacen, está bien. Y lo aprueba, no lo rechaza, lo aprueba. De pronto no lo comparte, pero lo aprueba. En cuyo caso es igual. Yo digo, yo no quiero que la gente robe, pero todo el mundo roba. No quiero que robe, pero si lo roba, ya es su vida. Pero no hay una tabla de valor. No hay una posición tuya, una postura tuya que diga, eso delante de Dios es malo, es algo sucio, como decía el significado, es algo que infecta la ciudad, que contamina a nuestros hijos, que hace ennegrecer nuestros corazones, ensucian mi vida. Daniel dijo, la comida del rey y la bebida del rey, aun cuando es lo mejor y está servido en bandeja de plata, yo luego de mi análisis propongo en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. Y le di las dos razones. Primero, porque Dios había determinado que ciertos alimentos no podían entrar en el menú del hebreo, de acuerdo a la ley. Tiempo pasado, caduco. Y dos, dijo que no, porque también consideró por la ley que lo que se sacrificaba a los ídolos, Dios lo desaprobaba. Diría cualquiera, hermano, pero esto no es mío, esto me lo impusieron. Mi amado, si no tuviéramos reglas en la vida, fuéramos animales. Y alguien nos las impone. Si no, pregúntale a tus hijos. ¡Levántate! ¡Mamá, levántate! Y te obliga a levantarte. ¡Estudia! Pero yo diría, no, ¿acaso es obligación estudiar? ¡Estudia, te he dicho! Te vas a quedar burro después. Y a palo nos obligan a estudiar. A la larga, lo que nos obligan resulta, como decía el apóstol Pablo, teníamos padres terrenales que nos disciplinaban a su manera, pero a la larga, dice, los respetábamos y los venerábamos. Y hoy agradecemos que no nos dejaron burros. Si no estuviéramos rebuznando. Y a lo mucho, si en algo trabajáramos, es para cargar, como tal. Pero hoy agradecemos lo que se nos impuso. Dios, siendo mi creador, mi amado hermano, me impuso reglas para beneficiarme a futuro. No estoy hablando de la comida, y esto es, ya lo he remarcado como 5 veces. Daniel lo único que estaba haciendo era tratando de cumplir en su vida, ¿qué cosa? Los aspectos de la ley. Y en función de eso él dijo, yo tomo una decisión. Conmigo la comida del rey no va. Pero no se quedó ahí. Él no solo presentó su negación para hacerlo, sino que también propuso la salida a la gran disyuntiva a la que estaba obviamente siendo afectado aquel que el rey había puesto para ponerlos a prueba, a Aspenaz y a quienes él designara. Cuando volvemos al texto bíblico de Daniel, capítulo número 1, verso 8, ya lo hemos leído. Sí, verso 9 ahora. Y puso Dios a Daniel. Y esto es una consecuencia de lo primero. Es decir,
Daniel dijo, no voy a contaminarme, y Dios inmediatamente se movió. ¿Cómo se movió Dios a favor de Daniel? Poniéndolo delante de sus mayorales en gracia. Lo puso en gracia, es decir, le dio, ¿cómo te digo?, la simpatía a su entorno de los demás de caerles bien. Esto no suele pasar, llamado así nomás. Un ejemplo práctico en un trabajo. Jefe, no sea malito, deme permiso. Ya vaya. Le traigo un bolón, jefe. Vaya, ya. Bueno, dos, ya, con chicharrón. Dios pone gracia. De pronto va otro con el mismo jefe. Jefe, deme permiso. Mire que tengo a mi hijo enfermo. No va. Aquí se trabaja. Dígale a su mujer que no es mi problema. Usted aquí me... Y se le cierra, ¿sí o no? Se le cierra. Digo, no va. Pero cuando hay gracia de Dios en tu vida, otros aprueban cosas que para otros la desaprueban. ¿Sí me hago entender, mi amado? Puso Dios a Daniel en gracia. Y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Eso hablando propiamente ¿con quién? Con Aspenaz, al que el rey había ordenado que se cumplan los requisitos. Verso 10. Y dijo, obviamente, lo que sabía que iba a pasar. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo, dijo él, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, vas a condenar mi vida con el rey. Me condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿No ven que yo estoy como encargado de ustedes? Y si ustedes están flacos y los otros gordos, si los otros están robustos y ustedes están débiles, me va a decir que no he cumplido mi labor. Y todo por tu caprichito de que no quieres contaminarte. Tenía razón Aspenaz en hacerle ver a Daniel que su decisión iba a tener ¿qué cosa? Con consecuencia. Ahora, aquí hay un punto que me parece magistral. Mi amado, cuando tus decisiones se fundamentan en Dios para hacer propuestas en tu corazón, ten de seguro que vas a causar una reacción en los demás. Y tú tienes que estar dispuesto, a correr esos riesgos. Sí, soy claro en esta parte, mi amado. Cuando un individuo propone en su corazón alinearse con Dios en esta tierra, vas a causar un efecto en el entorno. Bien cuando el efecto es positivo. Tú dirás, gracias Señor, decidí servirte, decidí alinearme, decidí obedecerte, decidí darte mi corazón. Y mira cómo la gente de pronto me halaga, cómo la gente me saluda, cómo la gente me da su buen trato y me dicen, bien por ti, qué buena. Pero ¿qué pasa cuando ocurre todo lo contrario? ¿Qué pasa cuando te dicen, ¿cómo? ¿Que propusiste qué? ¿Que vas a hacer qué? ¿Estás loco? ¿Acaso eres fanático? ¿Religioso? Cuando el mundo se te levanta en contra, alguien podría llegar, mira, cuando no hay un verdadero discernir, alguien podría decir, luego de haber propuesto, yo creo que eso no era de Dios. Alguien te puede decir, yo creo, y claro, ya en ese plano, no, mejor no, yo creo que voy a volver otra vez a como caminaba. ¿Estás dispuesto a correr esos riesgos, hermano? ¿Estás dispuesto a determinarte a seguir a Cristo
y así el mundo se te caiga encima, seguir parado en la senda junto a tu maestro? Este hombre le dijo, Daniel, bueno, está bien. Dios le puso gracia, ¿no? Está bien, Daniel, me parece que lo que has de decir está bien. Pero, ¿y yo? Dijo él, ¿y yo? ¿Dónde quedo yo en tu propuesta? Yo no propuse nada. Más bien yo propuse en mi corazón darte de comer. Y si no lo hago, a mí me van a cortar la cabeza. ¿Qué tienes que decir a esto, Daniel? Dímelo. Y ahí, mira, como él ya lo había analizado, lo había examinado todo y había retenido lo beneficioso, él dijo, entonces, verso 11, dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, sobre Ananías, Misael y Azarías. Es decir, que había un orden jerárquico de poner a cada 4 muchachos un supervisor. Y ese supervisor no era Aspenaz, era Melzar. Pero Melzar tenía que darle cuentas a Aspenaz, y Aspenaz tenía que darle cuenta al rey. Y le dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de estos 4. Verso 12. Te ruego, le dijo, te suplico que hagas la prueba. Haz la prueba. ¿Cómo? ¿En qué cosa hago la prueba? Dice, haz la prueba con tus siervos. Con 10 días. 10 días regálame. Y nos den, ¿qué cosa comer? Legumbres. Y para beber, agua. Diría cualquiera que se hizo vegetariano. Bueno, sí. La verdad que sí. ¿Hasta cuándo? ¿Para toda su vida? No. Hasta cuando pudo en Dios llegar a concluir esta faceta de prueba. ¿Cuánto tiempo Daniel hizo este tipo de dieta? ¿Cuánto? 3 años. 3 años se puso a prueba. Porque 3 años era lo que sí, el rey había determinado. 3 años quiero que se preparen. 3 años quiero que coman de mi vianda. 3 años quiero que beban del vino que yo bebo. 3 años. Pero a Melzar le dijo, ponme a prueba 10 días. Si tú ves que mi rostro empalidece, si ves que me estoy chupando, quedando en hueso y pellejo, entonces lo que yo he propuesto no quedará en efecto. Te haré caso. Pero ponme a prueba, por favor. Y como Dios puso gracia, porque pudo haber obligado a Daniela, claro, pudo haberlo obligado, so pena de muerte. Pero la gracia de Dios estuvo en la propuesta del corazón. ¿Por qué? Porque la propuesta del corazón de Daniel no era hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios en su vida. Qué bueno es ponerse esas propuestas. ¿Por qué no te propones en este año, que todavía estamos en enero, te propones de una buena vez afirmarte en Dios? Te propones de una buena vez dejar, sí, eso que te está encadenando al pasado. Eso que te ensucia, que te contamina, que te ennegrece, que te hace cambiar de color. Eres el significado en hebreo de esto. ¿Por qué no te propones en el corazón decir, basta con mi pecado, hasta aquí sí practico el pecado, hasta aquí quiero guardarme, quiero proponer en mi corazón no volverme a contaminar con pornografía? Quiero guardarme en mi corazón y no volverme a contaminar con la lujuria, no volverme a contaminar con las mentiras piadosas que tanto daño me han hecho, que me han hecho quedar mentiroso de todos. Quiero proponer en mi corazón de una buena vez no contaminarme con muchachos o muchachas que no sean cristianos. No quiero contaminarme, quiero guardarme. Quiero proponer en mi corazón ser fiel a Dios. Y aprovecho la cuña, quiero
proponer en mi corazón, si no contaminarme con todo aquello que puede desviar mi servicio, mi fuerza, mi intelecto al servicio de la obra de Dios. Me propongo en el corazón. Nunca faltará alguien a tu lado. Nunca faltará alguien a tu lado que te diga, oye, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? ¿No ves que me pueden a mí, como dijo Melzar, me pueden a mí afectar por tu decisión? Es un riesgo que debes correr. Es un riesgo, mi amado. Un riesgo que vale la pena tomarlo. Como cuando alguien decide correr riesgos por la compra de una vivienda. ¿Cuánto tiempo dura una deuda de un crédito hipotecario? ¿Cuánto? ¿Y corre o no corre el riesgo? ¿Por qué? Porque el premio lo amerita. Porque la casa lo vale. Pues, corre el riesgo. Y si te mueres mañana, ay, hermano, no seas pesimista. Para adquirir propiedades no seas pesimista, pero para adquirir logros espirituales, todo es válido para decir que no. Todo es válido para tirar abajo lo que de Dios has recibido. Todo es válido para ponerlo como excusa. Dios te llamó, llamado, sabiendo en el estado que estás y cómo estás progresando en la vida. Y por eso mismo, ¿no ves que Dios veía tu futuro? Dios vio tu futuro y dijo, este mi siervo me sirve. Lo llamo ahora, siendo cojo. Mañana yo lo voy a sanar y cuando camine bien me seguirá sirviendo. Me sirvió desde cojo, me sirvió en la recuperación y ahora que camina bien, me seguirá sirviendo. Por eso lo llamó. Porque Él propuso en su corazón, sin importar en qué estado de salud se encuentre, seguirle siendo fiel. ¿Por qué no propones en tu corazón decir, basta? Hasta aquí me vieron las costuras. Vuelvo otra vez a los pies del Maestro. Y donde Él diga que vaya, yo iré. Dijo el profeta, Señor, envíame a mí. Haz un pare y propon en tu corazón. Dijo Daniel, pruébame 10 días. Yo puedo decirte algo en esta noche. ¿Qué te parece? A la juventud sobre todo. No digo que los adultos no lo puedan hacer. ¿Por qué no pruebas 10 días? Literal. ¿Por qué no pruebas 10 días? Solo 10. Hacer de la vida cristiana de esos 10 días la mayor y mejor experiencia de tu vida. Solo 10. Si te desilusionas de esos 10 días, vuelve a tu estilo de vida tradicional. ¿Qué pierdes? Pregunto yo, ¿qué pierdes? ¿Qué puedes perder en 10 días? Si a veces pierdes 5 años de matrimonio, se te van por el caño. A veces pierdes dinero que te llevó 5 años reunirlo y viene un estafador y en un día se te lleva todo. ¿Por qué no pruebas 10 días con Dios? Dile, Señor, 10 días me voy a firmar. Voy a orar como Daniel 3 veces al día. No me voy a perder ni un culto en 10 días. En 10 días voy a hacer la obra de Dios como pulpo. En 10 días quiero experimentar qué es ser un verdadero y genuino cristiano, una genuina hija de Dios. 10 días. ¿Qué puedes perder? Y lo que es mejor, ¿qué podrías llegar a ganar si lo pruebas? Bien dijo Dios hablando de los recursos económicos. Probadme en esto, dijo el Señor. Pruébenme, pruébenme, a ver si yo no os abriré las ventanas de los cielos, dijo él. ¿Cuántos quisieran probarlo 10 días? No voy a ver.
Apagamos la luz ya mismo y ella alza la mano. Pruébelo 10 días. Pero pruébelo bien, pues no. Como cuando alguien dice, ay, voy a hacer dieta. El lunes empiezo, hermano, con la dieta. Quinto día, ay, hermano, anda a verme el encebollado, nomás no puedo. Hermano, pruebe a Dios 10 días. ¿Cuántos lo quieren probar? Verso número 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después de que nos evalúes a ellos y a nosotros, haz lo que tú quieras, o haz lo que te parezca, o como dice el texto bíblico, sí, versículo número 13, sí, después con tu siervo haz según tú veas. Hazlo. Pero déjame por lo menos 10 días darte a saber que mi proposición de corazón es firme en mi corazón. Y dice la Biblia, como Dios había dado gracia, dice la Biblia, consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos. ¿Cuánto tiempo probó? 10 días. Solo 10. Chiquitito, hermano. 1/3 del mes. 10 días. Y al cabo de los 10 días, se acercó ¿quién? ¿Quién se acercó? Melzar. Y dijo, a ver, Daniel, Abednego, ¿qué más? Misael, venga para acá, Ananías, venga. Y llamó a los otros. Y los puso. ¿Tú no crees que Melzar no cogió hasta una lupa? Desde los puntas del dedo del pie estaba viendo. Y después vio al otro, a los que comían de todo. Y oh, sorpresa, 10 días bastó para que la bendición de Dios se viera en potencia en la vida de estos 4. Dice el Señor en su palabra, versículo número 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto, hasta gorditos se pusieron, que el de los otros muchachos que comían, ¿de qué? ¿O de quién? De la porción o de la comida del rey. Así pues, Melzar, ¿qué hacía con la comida de ellos? Él, dice la Biblia, se la llevaba. Diría cualquiera, todos los días, durante 3 años. Melzar llevaba, como es más o menos, bueno, yo sé que esto puede caer algo de pronto, ¿cómo le digo? Quiero usar allí un término bien ajustadito y apropiado. De pronto hasta empalagoso. Cuando uno trabaja en una cadena de restaurante, vamos a suponer el KFC, no, si usted lleva al final del día, si acaso se pueda, si usted llevara arroz, la menestra y los pollos, la primera semana se la habían recibido en casa. Uy, pollito del KFC. Pero después de 3 años, ¡guácatela! Otra vez el pollo, ¡qué mal! Pero ojo, Melzar no es que llevaba arroz con menestra y pollo todos los días. Él llevaba buffet del rey. Comida variada. El rey no iba a comer 2 veces la misma comida en el mismo mes. Jamás. Él comía bueno y bastante. Y él se llevaba los 4 desayunos, los 4 almuerzos y las 4 meriendas de estos 4. Y se los llevaba a su casa. ¿Ah? ¿Sí o no? Claro, hermano. Se iba con 4 pares de tarrina y así iba todos los días. Y no una tarrina, porque era banquete. Y dice la Biblia, termino con el verso 16, así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y él vino. Sí, que también obviamente
se llegaba, porque recuerda que era comida y bebida. Y el vino también, por garrafón se lo llevaba todos los días. Que habían de beber y les daba, ¿qué les daba a los 4? Legumbre. Hasta ahí la lectura y el estudio de la palabra. Hermanos, ¿qué podemos concluir en esta preciosísima noche? Si alguien ve en ti la propuesta de tu corazón, sea que te aplauda o sea que te rechace, mi amado, recuerda, lo que has propuesto no es para los hombres, es para Dios. Amén. Lo que has propuesto no es para la simpatía del de al lado, ni del vecino del frente, ni del que vive en tu casa. Tú lo has propuesto para Dios. Pruébalo. 10 días. Amén. Vamos a orar por esos 10 días. Oremos al Señor. Para los que dijeron, 10 días voy a probar, pero bien probado a Dios. Así, cuidado, va a ser viviendo su vida normal. No. Aquí hay un desafío que en Dios lo vale. Oremos al Señor.